Hansel y Gretel es un clásico infantil de los hermanos Grimm, con muchas versiones en cine. Alejada de la ternura de un cuento para niños, Hansel y Gretel refleja la pobreza del medioevo con su cara más cruel. Ahora, llega a los cines Gretel y Hansel, un siniestro cuento de hadas. ¿Se aproximará a la verdadera esencia? ¿Al horror de la tradicional historia como muchos anuncian? Esta nueva versión cinematográfica del cuento de los hermanos Grimm buscará aproximarse a la historia original, aquella que describía una Edad Media pobre y llena de atrocidades. Hansel y Gretel sufrió modificaciones con el paso de los años para ser adaptado a la lectura familiar. Por ejemplo, la madrastra que abandona a los protagonistas no era inicialmente la madrastra, sino la madre, pero esto era intolerable para la época. El gran desafío de Gretel y Hansel, un siniestro cuento de hadas, y de su realizador Oz Perkins, hijo del célebre Anthony Perkins, protagonista de Psicosis, es alcanzar el mundo oscuro y perturbador que planteaban los hermanos Grimm. Para lograrlo, el director se ha focalizado en dos herramientas: un guión que se adapte lo más fielmente posible al cuento alemán y un tratamiento visual sumamente cuidado y pensado para la historia. El director decidió afrontar varias dificultades para llegar a la excelencia en la imagen y concretar una historia aterradora, empezando por la habitual pantalla widescreen que modificó para ganar en intensidad visual. El bosque irlandés elegido como locación posee un clima lluvioso constante que en muchas ocasiones atentó contra la filmación, aunque a fin de cuentas le agrega una textura atractiva y dramática al largometraje. Como si jugara con fuego, Oz Perkins eligió filmar en un lugar emblemático y tétrico de la zona, el Hellfire Club. Este edificio de roca tiene la mala fama de estar endemoniado. Afortunadamente, nadie de la producción sufrió consecuencias y el sitio da increíblemente bien en cámara. Trabajar con niños fue otra dificultad. A pesar de las restricciones laborales irlandesas y los pocos días de filmación, Sofía Lillis y Samuel Leakey cumplieron con creces las expectativas del director. Aunque ya nos sorprende, es descollante el trabajo de Lillis, quien, a diferencia de la Gretel del cuento infantil, le lleva 8 años a su hermano. Esto es una decisión de guión para convertirla en líder psicológica y física de la lucha de los hermanos contra la malvada hechicera. Han existido otras películas que intentaron abordar esta historia apasionante con versiones muy disímiles, tanto por su realización como por la adaptación del guión. Hubo un film corto dirigido por un tal Tim Burton que solo fue emitido una vez por televisión. Duraba 45 minutos y mezclaba ficción con stop motion. Unos años después, llegó una versión más tradicional pero edulcorada. En esta película no había maldad explícita, pero abundaban los dulces, la casita de chocolate y un gran final feliz. Más recientemente encontramos un trabajo disruptivo apuntado al público teen. La última versión de dos hermanos ya adultos y persiguiendo brujas por el mundo fue muy criticada porque se aleja demasiado de la trama original y el resultado fue un fiasco. Gretel y Hansel, un siniestro cuento de hadas, no apela a los típicos recursos de cámara y guión del cine de terror. La idea de Oz Perkins es sugerir más que impactar, que el espectador se compenetre con el miedo psicológico de los protagonistas. ¿Le servirá esa receta para plasmar fielmente el espíritu del cuento de los hermanos Grimm? Después de tantos intentos fallidos, ¿crees que Gretel y Hansel, un siniestro cuento de hadas, lo logrará?